Mr. President Calderón. Señor presidente Calderón, antes que nada, me gustaría felicitarle por esta historia de éxito, porque demuestra lo que se puede lograr si la política está respaldada por un pensar muy consecuente y congruente, muy impresionante. Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a usted y al Gobierno de México por su hospitalidad, su amistad durante tantos años, su apoyo. Es un gran placer realmente poder estar aquí este año, también en este mismo año en el que usted preside sobre el G20. Es para mí un extraordinario placer poder saludar también al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Señor presidente, el que usted se encuentre aquí en un momento tan crítico nos demuestra que nos podemos sentir muy tranquilos con respecto a su país, y también cabe expresar que al ver los logros que usted ha generado desde que asumió el liderazgo en su país es notable. En los periódicos generalmente solo se lee lo negativo, pero debemos estar conscientes de estos cambios inimaginables que usted ha iniciado en su país bajo circunstancias tan difíciles. Después del panel escucharemos con gran interés lo que usted nos va a hablar sobre lo que se está haciendo en España, y sé que también usted está muy comprometido con la noción de Europa para que España y Europa vuelvan a ser contrapartes distinguidas y respetadas en el contexto mundial. También quiero dar la bienvenida al presidente Pérez Molina de Guatemala. Sé que usted desempeña un papel muy importante en las negociaciones y los temas que se ocupan de seguridad, y finalmente el presidente de Surinam, de Sierra Butserse, y actualmente el presidente de CARICOM, la agrupación de los países del Caribe. Es un placer poderlo saludar aquí y poderlo incluir en este panel. Permítanme, por comenzar, con una pregunta de gran actualidad. Presidente Calderón, usted, al presidir el G20, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Y de qué manera tiene pensado dejar México una huella especial en el proceso del G20? Nosotros hemos sentado algunas prioridades para el G20. La primera de ellas, sobrellevar las dificultades económicas, encontrar una manera en la que podemos colaborar. Y por supuesto, este es un problema en el que las economías europeas más importantes se ven envueltas. Y habrá que encontrarse la solución a los terribles problemas que se están viviendo en Europa. Quisiera expresar mi admiración por el valor y la responsabilidad mostrada por el presidente Rajoy. Está enfrentando un serio problema que recibió en España, y quisiera expresar la solidaridad de los mexicanos en esta situación. Probablemente lo que podemos hacer en el G20 es crear un mecanismo a través del cual podemos conjuntar los esfuerzos provenientes de las naciones europeas y los esfuerzos que se necesitan en el extranjero, en particular, por ejemplo, cómo fortalecer el Fondo Monetario Internacional y, a través del Fondo Monetario Internacional, otras instituciones de esa índole para poder reforzar los esfuerzos que se están dando en Europa. Al día de hoy existe un debate entre los gobiernos europeos, el gobierno estadounidense, gobiernos asiáticos, y lo que necesitamos es llegar a un acuerdo
a través del cual podemos llegar a un entendimiento en Los Cabos para establecer los principios de la colaboración y responsabilidad mutua para enfrentar estos problemas tan terribles. La segunda prioridad tiene que ver con las organizaciones financieras internacionales. Es una prioridad ya que el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones pueden enfrentar los retos del presente. Esta semana veremos lo que se derive en la reunión de los ministros de finanzas en el marco del G20 y seguramente escucharemos propuestas de soluciones. El tercer punto es el sistema financiero. El sistema financiero internacional y la banca también son una prioridad. En América Latina y en la mayoría de los países ha habido distintos problemas. Por ejemplo, la tasa de capitalización de los bancos en promedio está por arriba del 16%, varios puntos más arriba de la recomendación del Comité de Basilea. En ese sentido no tenemos problemas, pero queda claro que una parte muy importante de la crisis actual inició en el sistema financiero y es fundamental que se establezcan las reglas para evitar que se presente de nuevo un problema similar proveniente del sector financiero. Al mismo tiempo, otro elemento que está vinculado es la parte social, la inclusión financiera. ¿Cómo podemos hacer que el sistema bancario sea asequible para los pobres? También tenemos que trabajar a favor de la seguridad alimentaria. La pobreza extrema en el mundo ha aumentado significativamente en el último año debido a los precios de los alimentos. Más de 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día y dedican la mitad de ese ingreso para proveerse de alimentos. Los precios de los alimentos se han duplicado en los últimos 7 años. Imagínense el impacto que tiene la pobreza. Necesitamos solucionar esa cuestión y finalmente el desarrollo verde. Necesitamos contar con alternativas para enfrentar el cambio climático y México hará su mejor esfuerzo para identificar la manera en la que podamos cerrar la brecha que existe entre el empleo y el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Necesitamos encontrar una solución en este dilema falso, si me permiten denominarlo de esa manera, en donde muchas personas piensan ya sea que se aborda la pobreza o el cambio climático, ya sea que se proteja el crecimiento o se proteja el medio ambiente. Es posible conservar el crecimiento y al medio ambiente al mismo tiempo para proteger a la gente de la pobreza y enfrentar el cambio climático. Profesor, esas serían las contribuciones que haría México en la siguiente reunión del G20. Muchos de nosotros, de los aquí presentes, como usted sabe, señor presidente, hemos participado en grupos de trabajo para generar ideas y sobre todo un concepto que es de gran interés para usted, que es la seguridad alimentaria y que hay que abordar con gran urgencia. Presidente Rajoy, cuando usted contempla América Latina desde la perspectiva española, ¿qué potencial ve usted para América Latina y la evolución de las relaciones entre América Latina y España? Bien, muy buenos días a todos. Permítame que antes de responder a la pregunta que todos ustedes acaban de escuchar, pues le dé las gracias en primer lugar al presidente Calderón por su hospitalidad. Ya tuve ocasión de decirlo hace escasos momentos en un desayuno que tuvimos a primera hora de la mañana. México y España son dos países amigos. Creo que podremos hacer muchas cosas juntos en el futuro. Para mí es un verdadero placer y un honor estar hoy aquí y, por tanto, le reitero mi agradecimiento. Le felicito por los éxitos de su gestión, que hemos visto resumidos aquí de manera muy breve, y le animo a continuar hacia adelante. Y quiero también darle las gracias a
al profesor Klaus Schwab por la extraordinaria labor que desempeña al frente del Foro Económico Mundial, y también estoy muy agradecido por estar hoy aquí con todos ustedes. A todos ustedes también muchísimas gracias por su presencia. Bien, la gran pregunta que se me hace es cómo puede consolidar América Latina su papel como región de oportunidad para las empresas europeas. Y yo quiero decir que para las empresas europeas, y que particularmente y sobre todo para las empresas españolas, país del cual yo soy presidente, pues América Latina siempre ha sido una gran región de oportunidades. Y creo que América Latina se ha beneficiado y puede beneficiarse en gran medida por la presencia de esas empresas europeas y españolas que son líderes globales en sus respectivos sectores. Yo creo que las empresas españolas y europeas han transferido y pueden seguir haciéndolo en el futuro a Latinoamérica la tecnología, el know-how y el capital necesario para modernizar su estructura productiva y para avanzar en la cadena de valor. Yo quiero decirles una cosa con absoluta franqueza, porque la conozco, porque la sé y porque la abro y porque la palpo en el día a día. Las empresas europeas, y singularmente las que yo más conozco, las empresas españolas, ven en los países latinoamericanos un destino permanente para su actividad y para sus inversiones, y lo que quieren es quedarse, ser cada vez mejores, hacer las cosas cada vez mejor, y desde luego quieren contribuir a la creación de empleo y de prosperidad en la región. Y como hoy en el mundo pues está ocurriendo lo que todos sabemos, me gustaría añadir alguna cosa más a esto que completa la voluntad de las empresas españolas de venir aquí a trabajar, a crear empleo y a buscar oportunidades. La incertidumbre económica y los periodos de crisis tienden a renovar, esto pasa siempre, las demandas de protección de aquellos sectores que tienen más dificultades para competir en los mercados exteriores. Y yo quiero decir que revertir los flujos económicos y financieros internacionales sería muy pernicioso, ya que son estos los que están en las bases del periodo de mayor crecimiento que ha registrado la economía mundial en décadas. Desde el principio de esta crisis, y coincido con las palabras que acabamos de escucharle al presidente Calderón, pues bien, desde el principio de esta crisis, España ha defendido siempre la necesidad de contar con una respuesta internacional decidida y coordinada en este ámbito en particular. Y las iniciativas surgidas en el seno del G20, en cuya cumbre de Washington de noviembre del año 2008, las principales economías mundiales se comprometieron a evitar el despliegue de medidas proteccionistas, creo que han tenido una acogida muy positiva. Este compromiso, además, ha sido renovado sucesivamente y ha permitido, sin duda, limitar el impacto de la crisis en los flujos comerciales y en el crecimiento de la economía mundial. Yo quiero decir, España desde luego lo va a hacer, pero creo que deberíamos hacer todos, que hay que trabajar para el mantenimiento de este compromiso también en este año en el que México va a presidir el G20. Y por último, quiero insistir, porque me parece un tema muy importante, en los beneficios asociados a los flujos de inversión, tanto financiera como directa. Estos flujos han impulsado el crecimiento, y no solo de las economías avanzadas, que también, sino muy particularmente de las economías emergentes. Y en América Latina, este impacto ha sido especialmente positivo en los últimos años, ya que las elevadas tasas de crecimiento están ligadas en buena parte a la entrada de capitales que han permitido acometer importantes proyectos de inversión y promover la transferencia de tecnología y de conocimientos. Y para ello es muy importante un marco jurídico y económico entendible y, sobre todo, estable.
Esto es muy importante porque esto es lo que da seguridad y lo que promueve las inversiones. Y en este sentido me van a permitir ustedes que yo diga algo que tengo la obligación de decir porque soy el presidente del Gobierno de España y porque creo en esto que estoy afirmando aquí. Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión adoptada ayer por el Gobierno argentino respecto a la empresa Repsol YPF. Yo creo que es una decisión negativa para todos, desde luego para la empresa que se ha visto expropiada sin justificación alguna ni razón económica, porque no la hay, que explique lo ocurrido. Es una decisión, además, que rompe el buen entendimiento que siempre ha presidido las relaciones entre nuestros dos países y que, por tanto, perjudica a España y a Argentina. Y bien que siento tener que decir esto, porque lo ocurrido afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina. Pero quiero añadir algo más que creo que también tiene su importancia. El esfuerzo encomiable de los gobiernos latinoamericanos para hacer de la región un destino atractivo y seguro para la inversión y el comercio internacionales no puede verse empañado de ninguna de las maneras por actuaciones que yo considero puntuales, pero que podían interpretarse erróneamente por aquellos menos conocedores de la realidad latinoamericana y hacer daño al conjunto del área en un momento como el actual. Tengan la total y absoluta certeza que yo trabajaré para que eso no suceda, porque eso no sería justo, o dicho de otra manera, eso sería sumamente injusto. Insisto, lo que ayer le ha pasado a una empresa española, alguien puede pensar que puede ocurrirle mañana a cualquier otra inversión. Eso sienta un grave precedente para el conjunto de las relaciones comerciales en una economía cada vez más global. Y por todo ello, vuelvo a decirle, el Gobierno español va a trabajar con intensidad y va a hacerlo con perseverancia. Y para defender no solo los legítimos intereses de una empresa española que ha contribuido, como otras muchas, al crecimiento económico y al desarrollo social de Argentina. No solo para eso, que también. Vamos a hacerlo porque creo que estamos defendiendo un modelo de relaciones internacionales y comerciales basadas en el respeto mutuo entre los países y la seguridad jurídica, que son principios básicos, capitales y elementales para el desarrollo y para el bienestar colectivo. Cuando defendemos estos principios, como hemos escuchado ya, y yo con mucho agrado a lo largo de esta mañana, estamos defendiendo el bienestar de la gente, el bienestar de las personas, el bienestar de los seres humanos, su progreso y su riqueza. Estamos ayudando a contribuir a que mucha gente pueda mejorar, a que mucha gente pueda llevar una vida digna. Y esos son los valores que están en juego, y esos son los valores que se ponen en tela de juicio cuando se toman decisiones que, sinceramente, se miren como se miren, es muy difícil comprender. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, presidente Rajoy, por esta declaración tan contundente y tan clara. Ahora pasando a usted, presidente Pérez Molina. Pero antes de eso, presidente Calderón, México también se ve directamente afectado, puesto que Pemex tiene interés en el asunto. ¿Desea usted hacer un comentario al respecto?
Gracias, profesor Schwab. Bueno, efectivamente se trata de una medida, como he dicho ayer, una medida que lamentamos profundamente. Estoy absolutamente convencido de que el camino del crecimiento económico y el del desarrollo no es el camino de las expropiaciones, sino el camino de las inversiones. Todos los países en desarrollo, todos, incluyendo los países de América Latina, necesitamos inversiones, necesitamos capital. Somos intensivos en mano de obra, somos escasos en capital, necesitamos inversiones en nuestra región y esas inversiones no vendrán nunca si no hay Estado de Derecho y plena certidumbre jurídica. Y eso, desde luego, sin menoscabo de la amistad, el respeto recíproco y también el respeto a las decisiones soberanas de todos los países, incluyendo del pueblo y del gobierno argentino. Pero a mí me parece que es una cuestión de principios y también de legalidad un poco, porque se trata de medidas que pues ya estaban de alguna manera descartadas en el contexto de un mundo global y de un mundo de certidumbre. Además, ciertamente Pemex desde hace muchísimos años tiene una parte de inversión en Repsol. Con ella ha contribuido a ampliar las propias operaciones de petróleos mexicanos en el mundo, a adquirir tecnología de una empresa multinacional como esta, y evidentemente esa decisión también afecta al patrimonio de los mexicanos. En una medida ciertamente menor, para mí no es el tema relevante. El tema relevante es que si queremos una América Latina que prospere, no será una América Latina atrapada en sus prejuicios ideológicos, sino será una América Latina puesta en la ruta de la inversión y el crecimiento. President Pérez Molina. Presidente Pérez Molina, uno de los grandes temas de América Latina es la cuestión de la seguridad. Y su país se ha visto particularmente afectado por estos temas. ¿Cómo podría combinarse el crecimiento económico sustentable con la seguridad, la necesidad de tener seguridad? ¿Cuáles son sus expectativas a este respecto? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, presidente Calderón, felicitaciones por su exposición y por ser anfitrión de este importante foro. Al profesor Schwab, muchísimas gracias también por la invitación y por darnos este espacio. Efectivamente, hay una relación muy estrecha cuando hablamos de inversiones, de crecimiento, de desarrollo económico, de generar oportunidades de empleo, con el tema de la seguridad. Y un tema de seguridad muchísimo más amplio, no únicamente hablando del tema de la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, la seguridad comunitaria, sino también hablando de los temas que ya abordó el presidente Felipe Calderón, de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica, de la seguridad que pueden tener las inversiones en cada uno de esos países. Pero yo quisiera entrar directamente al tema que está relacionado más con la seguridad comunitaria, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad física, que es algo que nos ha afectado a la región, que en algunos países se ha enfrentado con mejores recursos y han dado mejores resultados. Hemos tenido en la región un crecimiento importante del crimen organizado, que afortunadamente con gobiernos responsables también se le ha sabido hacer frente y se ha logrado ir reduciendo. Sin embargo, Latinoamérica, como lo hemos visto, es una de las regiones que tiene la tasa de homicidios más altas del mundo, comparado con otros continentes. Y aquí tenemos esfuerzos importantes que hacer, y cada país está haciendo sus esfuerzos importantes. México ha sido un ejemplo de un esfuerzo importante con la lucha contra el crimen organizado,
y especialmente con el narcotráfico que se ha dado en los últimos años. Pero aquí tenemos que ver que esto es algo que afecta no solo a un país, sino a toda la región. Y entonces se ha hablado del efecto del globo, que si México está haciendo un esfuerzo importante, hay un corrimiento hacia otros países, un corrimiento a países como Guatemala o países como Honduras, en donde hoy podemos identificar que la mayor traza, el mayor número de vuelos que vienen con cocaína del sur y que van hacia Estados Unidos están aterrizando en este momento en Honduras. Ya no en México, no en Guatemala, como en algún momento se hizo, sino ahora es Honduras el destino de esos vuelos. Y luego siguen rutas diferentes para llegar hacia la frontera de México. Nosotros hemos partido de algo que es importante. Primero que nada es la forma como estamos enfrentando el crimen organizado, pero particularmente el narcotráfico. Es la lucha que se ha venido haciendo por tantos años. Y yo les puedo poner un ejemplo personal. Hace 20 años yo fui director de inteligencia en Guatemala y me tocó coordinar con las agencias americanas la lucha contra el narcotráfico, me tocó coordinar con inteligencia de México, El Salvador y Honduras y se tuvieron grandes éxitos. Se capturó muchos cargamentos de cocaína, se destruyeron plantaciones de producción de marihuana o de amapola, pero 20 años después se capturaron también en ese tiempo grandes capos del narcotráfico. Pero 20 años después asumo la presidencia de mi país y encuentro que las organizaciones del narcotráfico están más grandes, han crecido más. Encuentro que tienen mejor armamento. Encuentro que ya no solo se dedican exclusivamente a ver la circulación y el tráfico de las drogas, que están entrando a secuestros, a extorsiones, a despojos de propiedades y a trata de personas, tráfico de armas, y entonces se convierte en un círculo mucho más grande. Encuentro que hay más corrupción propiciado por los mismos carteles del narcotráfico. Y encuentro que esto viene de alguna manera a debilitar las instituciones de nuestro país. Y entonces el replanteo que tenemos que hacer, la reflexión que tenemos que hacer aquí es, ¿tenemos que seguir haciendo más de lo mismo o podemos reflexionar qué otras cosas podemos hacer diferentes a esta amenaza del narcotráfico? Y menciono el narcotráfico porque es directamente algo que más incidencia tiene. En Guatemala el 40% de los hechos delictivos están vinculados al narcotráfico. El presidente de Honduras recientemente dijo que el 60% de los hechos delictivos en su país están vinculados al narcotráfico. Y entonces, en Centroamérica, que es tráfico, que es bodega, que nos vemos en medio de los países del sur que son los que producen, especialmente la cocaína, y en medio del gran consumidor que es Estados Unidos. Y por ese accidente geográfico de estar en medio del consumo y de la producción, nos vemos envueltos en una circunstancia grave de inseguridad. Y ahora hacemos el planteamiento y hacemos el llamado a la reflexión que los propios presidentes que estamos en el ejercicio del poder, los líderes políticos en el ejercicio del poder, podamos discutirlo ampliamente y con franqueza, que fue lo que hicimos en la Cumbre de las Américas. Se llevó al tema a la discusión sin que estuviera directamente en la agenda, pero es un tema tan preocupante que los jefes de Estado decidieron no solo abordarlo, sino decidieron darle un mandato al secretario de la Organización de Estados Americanos para que haga análisis, para que con otras instituciones pueda hacer estudios que nos permitan ver qué más podemos hacer, cuáles son los diferentes approaches que se le pueden hacer a la lucha del narcotráfico. Nosotros hemos hablado y se han comentado mucho de la despenalización, de la regularización, algunos más de la liberalización, pero no vamos a ninguno de los extremos. No vamos
a seguir con un prohibicionismo riguroso ni a una liberalización que podría decirse que en cualquier lugar se puede expender o se puede vender una droga. Pero en medio de eso hay muchas otras alternativas que podemos enfrentar, que no estamos diciendo que estamos dejando por un lado la lucha que hemos venido haciendo por muchos años, que estamos dispuestos a seguir haciendo esa lucha, pero también que tenemos que hacer la lucha por el diálogo. Llegó el momento del diálogo, llegó el momento de la reflexión para encontrar alternativas diferentes. ¿Cómo podemos enfrentar con mayor eficacia esta lucha en contra del narcotráfico? ¿Cómo podemos encontrarle soluciones alternativas a lo que hemos venido haciendo por más de 40 años y que nos permita a los países de Centroamérica como Guatemala poder reducir los niveles de violencia e inseguridad, que nos permitan evitar que hoy una inversión que pueda llegar a nuestro país tenga que ponérsele o tenga que poner dentro de sus costos un 6, un 8, hasta un 10% que va a ir en costos de seguridad. Nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo para reducir esos costos de la inseguridad que tienen que costear los inversionistas. Estamos haciendo reformas importantes, vamos a seguir haciendo esta lucha, vamos a seguir luchando para que venga la seguridad y la paz a nuestro país como Guatemala o países como Centroamérica, la lucha que ha estado haciendo el presidente Calderón aquí al frente de su país en México, para luchar porque está muy relacionado un ambiente de paz, de seguridad y de tranquilidad para que las inversiones puedan llegar a países como los nuestros. Entonces, ante esto, para que esas inversiones que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que lleguen, que lanzamos una agenda de competitividad, que estamos dispuestos a ser de los países más reformadores, apoyados por el Banco Mundial, para que podamos ser competitivos, para que podamos hacer un clima de mejores ambientes, de mejores negocios y un ambiente adecuado en nuestro país, y para eso luchamos, por un lado, para mejorar el clima de negocios, pero por otro lado estamos luchando para encontrar nuevas rutas para bajar la violencia y la inseguridad, y especialmente en el tema del narcotráfico. Yo, en este foro tan importante, le hago el llamado a los empresarios, le hago el llamado a las organizaciones de la sociedad civil, le hago el llamado a los diferentes sectores de los países, para que nos unamos a esa discusión y a esa reflexión de qué más podemos hacer. Porque hoy, como estamos, que mientras el consumo en Estados Unidos no baje, mientras el tráfico de armas del norte a sur no baje, mientras el tráfico de los dólares que vienen del norte hacia los países del sur sigan como hasta ahora, va a ser muy difícil para países como Guatemala y Centroamérica lograr ser más efectivos en esta lucha que hoy estamos haciendo. Y para terminar, les quiero decir que no es una decisión unilateral, que estoy consciente de eso. No es una decisión que vaya a hacer solo Guatemala, de regular, de despenalizar, de tomar alguna otra alternativa. Es un llamado para todos los países de la región, y más que los países de la región, aprovecho el foro porque es un llamado a todo el mundo, a los países de todo el mundo, que discutamos este tema, que lo dialoguemos y que conjuntamente encontremos estrategias nuevas, innovadoras, para hacerle frente al problema de las drogas y del narcotráfico, y entonces encontrar climas más apropiados para las inversiones, para el desarrollo y para el crecimiento económico. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, presidente Salinas, usted seguramente también tiene algo que decir con respecto a la seguridad. Todos estuvimos muy impresionados, y con justa razón, por los logros en el ámbito económico, la mejora de la competitividad, de la macroeconomía, pero estos logros
se hicieron a costa de una serie de retos, la guerra contra el narcotráfico, la recesión mundial, la epidemia, la gripe que tuvieron que manejar. ¿Podría decirnos algo sobre lo que debería hacerse? Uno es, yo en lo personal soy reacio a usar el término de guerra contra las drogas o war on drugs. Es un término que fue acuñado en la época del presidente Nixon, es un término muy americano y enfoca todo un esfuerzo al tema de drogas, y creo que ese es un primer error. El problema que estamos viviendo los países latinoamericanos no es la droga sola o la droga en sí misma, es la operación del crimen organizado como tal. El crimen organizado ha existido pues por lo menos desde hace un siglo y medio en muchos países, en Italia, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, en Asia. ¿Cómo definen al crimen organizado? Es la organización que mediante la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, el problema máximo para nuestros pueblos, y que es de una década y media hacia acá, y que lo está viviendo Guatemala, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, los países del Caribe, en fin, es que antes el crimen organizado, entre sus actividades, únicamente se dedicaba a pasar droga a Estados Unidos, y ese era todo lo que hacía. Y hay un cambio estructural en su modelo de negocio, en el cual ahora trata de dominar territorios para distribuir también en nuestros países. Ese es un cambio estructural, ¿por qué? Porque el negocio de exportación de drogas es un negocio exportador de logística, de volumen y transporte. Y el negocio de distribución de drogas es un negocio totalmente distinto, es un negocio de detalle, es un negocio de retailers. Involucra cosas muy distintas. En el viejo negocio se controlan rutas, en el nuevo negocio se busca controlar ciudades y territorios. En el viejo negocio se utiliza poca gente para pasar. Si hay que pasar 1 tonelada de cocaína, se requieren choferes y escoltas y contactos que transporten la tonelada. Pero si se quiere distribuir esa misma tonelada de cocaína en San Pedro Sula, en Honduras, o en Veracruz, en México, en bolsitas de 1 gramo, es decir, en 1 millón de bolsas, en 1 millón de bolsas, se requiere una logística inimaginable de gente, de complicidades, de redes, de sobornos. Y eso es lo que está afectando a nuestras regiones. Y no es nada más de que se combaten aquí y se brincan a otro lado. Tienen una lógica de extensión territorial, como hace cualquier distribuidor. Lo mismo un distribuidor de papitas fritas que de refrescos o de cerveza busca llegar hasta el último rincón, a los grandes almacenes y a las últimas tiendas para vender su mercancía. Con la diferencia de que estos señores tienen un comportamiento monopólico y no quieren que entre su competencia, y en lugar de vencer a su competencia con precio y calidad, se matan. Y eso es lo que está generando un caos en nuestras regiones. Lo que dice Otto Pérez es una complejidad adicional. Como en el viejo sistema parece el entendimiento, la costumbre de que mejor había que dejarlos y no meterse con ellos, en el nuevo modelo, al dejarlos, pues ya no es solo que pasaron por tu carretera, sino que se quedaron con tu ciudad, con tu policía y con tu autoridad. Y si eso se permite al crimen organizado, como por desgracia se permitió en algunos lugares, los señores ya no solo se dedican a distribuir droga, los señores, siendo los dueños de la plaza, como cualquier organización de la mafia, por ejemplo, desde el siglo XIX, el dueño de la plaza empieza a cobrar cuotas. Le cobra cuota al de la gasolina, le cobra cuota al de las pinturas, le cobra cuota al del restaurante, al del bar. Obviamente a todo el mercado negro le cobra cuota, al de los lugares de trata de personas, prostíbulos, lugares que venden alcohol adulterado, mercancía robada, vehículos robados, a todo el mundo le empieza a cobrar cuota. Y eso es lo que provoca este fenómeno de extorsión que deriva en secuestro y deriva en una calamidad terrible.
¿Por qué hice toda esta introducción, Mr. Schwab? Porque estamos enfrentando una realidad distinta. Y lo que tenemos que hacer es poner estrategias distintas, ciertamente. Ahora, no es solo enfocarse al tema de narcotráfico. Para mí la premisa es, vuelvo al origen, es el Estado de Derecho. Lo que está en juego es el Estado mismo, lo que está en juego es la legalidad. Lo que está en juego es preguntarnos quién manda, el presidente municipal de esta localidad o el capo que está en esa localidad. ¿Quién manda, el gobernador de este estado o el jefe del grupo o el jefe de la mafia que esté en ese estado? O en un país, ¿quién manda en un país? ¿El presidente y el Congreso o mandan las leyes de los capos? Yo digo que el crimen organizado tiene una inercia sustitutiva del Estado. ¿Por qué razón? ¿Cómo se definía en la vieja teoría del derecho al Estado? Por sus características monopólicas. El Estado tenía el monopolio de la ley, el monopolio de la recaudación de impuestos y el monopolio de la fuerza. Los señores llegan a un lugar y disputan el monopolio de la fuerza del Estado. Ellos ponen su fuerza. Llegan a un lugar y ponen su propia ley. Y finalmente llegan a un lugar y cobran sus cuotas, que son como impuestos que el Estado no recauda. Es decir, es un Estado paralelo. Ahora, ¿qué hacer para resolver este problema? Yo creo que hay que hacer 3 ejes fundamentales. Primero, aunque parezca tautológico, hay que combatir a los criminales. Yo pienso que el gran error es dejarlos hacer su voluntad. El gran error es dejarlos entrar esa ola expansiva. Hay que confinarlos, hay que acotarlos, hay que combatirlos y hay que arrestarlos. Eso no podemos ceder. Segundo, hay que construir instituciones más fuertes. Nuestras instituciones en América Latina están tremendamente vulnerables. Son policías frágiles, corrompibles, mal armadas y mal reclutadas. Son policías que estaban entrenadas para otro escenario. Yo platicaba con un gobernador que me pedía ayuda hace algunos años. Le decía, bueno, sí, pero vamos a hacer un programa para limpiar toda tu policía en la capital y a cambiarla totalmente. Y, no, presidente, no, ahí sí no. ¿Pero por qué no? Es que la policía de la capital solo usa, por la tradición que tenemos, solo usa toletes, no usa armas de fuego. Oye, ¿pero por qué? Pues porque somos un pueblo bien pacífico. Pues tú serás muy pacífico, pero los señores no. Necesitamos otras policías. A lo mejor la de antes solo se dedicaba a mantener el orden en los bares los viernes y los sábados. Pero ahora estamos hablando de otra realidad. Necesitamos tener una reforma completa de policías, ministerios públicos y jueces para hacerlos más confiables. Y un elemento clave es depurar a los policías. Eso estamos haciendo, depurar a los jueces, a los ministerios públicos, pagarles mejor y darles los mayores adelantos científicos. Hoy en México, honestamente, esto que ha sido un problema de décadas, con el esfuerzo que estamos haciendo en el futuro de ser un pasivo a la inversión, va a ser un activo en el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a tener instituciones públicas mucho más fuertes, mucho más capacitadas, mucho mejor entrenadas y con el estado del arte en materia de tecnología para perseguir a los criminales. Eso es lo que estamos haciendo con la nueva Policía Federal, es lo que estamos haciendo con la PGR, incluso con las propias Fuerzas Armadas. Y lo tercero y más importante es reconstruir el tejido social. Porque el problema que tiene América Latina es que tiene una edad promedio de 27 años de edad, la mitad de la población en México es menor de 26 años, la mitad menor de 26 años. Y entonces estos señores que van en busca de mercados y clientes, pues se apoderan muy fácilmente de los muchachos, los meten a las adicciones, los reclutan como informantes, los reclutan como sicarios después y terminan muriendo a los 16 o a los 15 años en la calle. Entonces, ¿qué necesitamos? Una política muy agresiva de educación media, superior y superior, una política muy agresiva de oportunidades de trabajo para los muchachos, una política muy agresiva de oportunidades de esparcimiento. Estos 3 ejes, y perdón que me haya alargado, doctor Schwab, combate a los criminales, reforma de las instituciones de seguridad y justicia y creación de oportunidades de tejido social, es una estrategia que debe hacerse independientemente del marco regulatorio sobre drogas. Es decir, las drogas pueden tener distinta regulación. Coincido con Otto que la clave es cortar el flujo allá arriba, porque si no recibieran los criminales en México 15,000 millones de dólares al año de consumidores americanos, hace rato que hubiéramos acabado con ellos. Pero tienen un flujo permanente de armas, hemos decomisado 140,000 armas en 5 años, que les da un poder muy especial, y eso creo que sí debe regular, y los americanos deben tomar la responsabilidad de buscar
todas las alternativas para reducir ese flujo, incluyendo alternativas de mercado. Habrá que verle a ellos para hacerlo. Ahora, ¿tenemos que hacer un estudio? Sí, porque tiene también, como puede tener beneficios cualquier cambio regulatorio, puede tener enormes riesgos que solo pueden, estudiándolos definitivamente, podemos evitarlos. Por ejemplo, una masificación del consumo de droga, que pues a lo mejor puede reducir algún índice de violencia, yo lo dudo, pero que genera pues un estado quizá peor en muchas sociedades. Yo no me opongo ni al análisis ni al debate, al contrario, lo promuevo, porque soy un convencido que en política pública siempre hay que buscar alternativas. Pero en cualquier caso, repito la estrategia: combate a los criminales, reconstrucción de las instituciones que son muy vulnerables. Mientras más débil es un Estado o un país, más agresivo es el crimen, y finalmente reconstrucción del tejido social. Thank you. Muchísimas gracias. Creo que fue muy apropiado dedicarle tanto tiempo a este tema tan medular y que está tan presente en la comunidad de este foro. Quisiera pasar entonces a otro tema que surge una y otra vez cuando se habla sobre la América Latina. ¿Puede América Latina transformarse en una unidad regional verdadera? Y usted, presidente Butterse, usted tiene su experiencia como presidente del CARICOM. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Puede América Latina desarrollarse realmente en una región unificada? Muchísimas gracias, señor Calderón y señor Schwab, por brindarnos esta oportunidad. Sí, nosotros estamos totalmente convencidos. Si vemos a la región, vemos que tenemos una enorme cantidad de recursos. Hay tierras agrícolas, hay recursos como hierro, cobre y especialmente agua. Y lo que pensamos es que estamos adentrándonos en una nueva dimensión, pero quisiera retornar al tema de CARICOM. CARICOM como una unidad, CARICOM depende de dos cosas. Una es una organización económica y en segundo lugar es una organización política. La unidad es de vital importancia. En Surinam, nosotros tenemos en nuestra cartera de temas medulares los deportes, la educación, el género. Lo que tratamos es darle una verdadera dimensión a las estructuras que tenemos actualmente en el Caribe. El 67% son jóvenes. Por lo tanto, necesitamos tener estructuras donde los jóvenes puedan formarse, donde podamos tener embajadores de la juventud. Y eso es lo que estamos haciendo en mi país, de manera de que ellos puedan transformarse en los nuevos líderes. Le dedicamos muchísimo tiempo a hacer investigaciones sobre nuestra cultura. Y actualmente lo que Surinam ha hecho es tratar de inspirar a las comunidades del Caribe que a través del deporte no solamente podemos tener jóvenes saludables, sino también un ambiente social sano. Cuando hablamos del núcleo que es CARICOM, si lo vemos dentro de un contexto más ampliado en el Caribe y América del Sur, es bien conocido que los recursos que tenemos son gigantescos.
Lo que tenemos que hacer es tomar los 2 pasos necesarios. Se necesita entonces un paso que es sumamente importante, aunque sea impopular, y como líder, si ese paso es necesario, hay que tomarlo, porque será beneficioso para el futuro de nuestros países. Por eso es entonces que creemos que todas las posibilidades que tenemos frente a nosotros y que tenemos en nuestra región y en América del Sur y en el Caribe ampliado, América Latina, que debemos tratar de evitar cometer los mismos errores que nuestros amigos han cometido en Europa. Hay una nueva situación. El cambio de poder que estamos presenciando con los países de los BRIC, las grandes economías, Brasil. Lo que debemos hacer es no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, sino más bien agregar nuevos ingredientes que tenemos para tener una historia exitosa. Lo sabemos y nos complace que una de nuestras naciones hermanas va a presidir entonces el grupo de los 20 y puede estar seguro que le brindaremos todo nuestro apoyo para que haga lo que tiene que hacer de forma de que esta región pueda transformarse en un modelo en el futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente puedo subrayar, habiendo crecido como un europeo después de la guerra, cuán importante es integrar a la juventud si uno desea crear una entidad regional. Si Europa ha cometido o no errores, la verdad, creo que soy un poco más optimista. Oiremos del presidente Rajoy cómo Europa puede entonces solventar sus problemas. Oyéndolo, señor presidente, se ha vuelto una tradición celebrar en la sesión de apertura inaugural de nuestras reuniones el premio del emprendedor social del año. A esto le vamos a dedicar algunos minutos y luego entonces oiremos al presidente Rajoy. Esta celebración expresa también el hecho de que estamos aquí, no solamente la comunidad empresarial, sino también la comunidad de los estados y la comunidad social, de manera que cuando discutimos los asuntos sociales, unimos la economía con la sociedad y por eso nos sentimos altamente complacidos de tener tantas ONGs, líderes sociales presentes en nuestra conferencia. Ahora quisiera pedirle a Hilde Schwab para que suba al podio y presente entonces a los candidatos para este premio. Presidente Calderón, sus excelencias, señoras y señores, queridos amigos. Para mí siempre es un enorme placer anunciar los emprendedores sociales que han ganado el premio del Emprendedor Social del Año y especialmente ahora en América Latina. Los emprendedores sociales y sus organizaciones son aquellos que han emprendido soluciones innovadoras para los jóvenes y también para el mejoramiento de sus ciudades, nutrición, salud, ambiente. Tienen modelos de negocios sustentables y muy bien comprobados que pueden ser
replicados, esperemos, con la ayuda de ustedes. Nosotros tenemos 25 emprendedores sociales de la comunidad de la Fundación Schwab que están participando en este foro de América Latina. Los candidatos que presentaremos hoy fueron escogidos de un grupo de 500 candidatos a través de nuestro proceso de selección. Quisiéramos darle las gracias a los miembros del jurado y a todas las personas que nos brindaron su apoyo en este proceso de selección. Este año también quisiéramos resaltar el hecho de que un número creciente de jóvenes ya son emprendedores sociales exitosos. El Foro Económico Mundial comenzó una comunidad nueva el año pasado que sería entonces los conformadores de tendencias globales. Y esto es una iniciativa que se ha dispersado por más de 200 ciudades. Los que están presentes en esta reunión quisiéramos señalar dos en particular. Quisiera entonces pedirles a todos que se unan a mí al podio. Voy a presentarles estos emprendedores sociales. Martín Andrade, de Fundación Imparque, Chile. Martín Andrade fundó Mi Parque para mejorar los espacios públicos pobremente mantenidos en áreas de escasos ingresos. Esto asegura de que las personas se sientan propietarias de sus espacios. Hoy la Fundación Imparque ha implantado 53 proyectos que ha beneficiado más de 150,000 personas. Martín es un conformador global del Foro Económico Mundial y representa a Chile. Mois Heren de Innova México, cofundador Enova, que trata de acortar la brecha digital mediante centros de aprendizaje electrónico, proporcionando la tecnología necesarios y los facilitatorios necesarios en áreas de escasos ingresos. Tiene 70 sitios y más de 235,000 miembros. También es un conformador global y un líder activo dentro de la sociedad mexicana. Tomás Sanabria, Maniapure, Venezuela. Tomás Sanabria es un cardiólogo y trabaja en áreas remotas de Venezuela. Comenzó Maniapure para apalancar el poder de la tecnología de comunicación para los pacientes que se encuentran en áreas remotas. Mediante la tecnología, las clínicas rurales se pueden conectar con especialistas en Caracas, en las clínicas más prestigiosas. Como resultado, 95% de los pacientes son tratados efectivamente por los médicos locales y no tienen que trasladarse a la capital para recibir tratamiento médico como parte de este apoyo a distancia. Gisela María Bernardes Oliva, de Brasil. Muchas organizaciones que trabajan con niños malnutridos que sufren hospitalizaciones que pueden interrumpir entonces la relación de madre e hijo. Esta fundación involucra a toda la familia en el diagnóstico y en el proceso de tratamiento para prevenir y tratar la malnutrición. La organización trabaja con escuelas para educar a las comunidades sobre la nutrición. Sus actividades actualmente han beneficiado a más de 50,000 niños por todo Brasil. Rek Fonkek, Community Enterprise Solutions, Guatemala. Un banquero inversionista, fue pionero del modelo que reduce los riesgos para los jóvenes empresarios que desean abrir sus empresas. Facilita, capacita y equipa a estos emprendedores y les enseña eficiencia con artículos que pueden entonces utilizarse y distribuirse en ciudades remotas. Y hasta ahora está distribuyendo más de 500 productos.
Philip Wilson, Ecofiltro Guatemala. Más de 1 millardo de personas no tienen acceso a agua potable. Philip creó el Ecofiltro para solucionar la crisis de agua a través de filtros poco costosos domésticos de agua. Son hechos con materiales locales, incluyendo arcilla y sodaza. Utilizando estos filtros se reducen en un 50% las enfermedades gastrointestinales. Ha vendido más de 150,000 filtros por todo Guatemala. Por favor, únense a mí en felicitar a estos individuos por sus premios y por ser líderes de la generación de los jóvenes. Felicitaciones a todos y gracias por sus aplausos. Quisiera invitar a los ganadores que se acercaran para que se tomaran una fotografía con los presidentes. Congratulations. Felicitaciones nuevamente. Creo que es maravilloso ver en América Latina esta fuerza innovadora tan grande a nivel de nuestras sociedades. Ahora vamos a voltear nuestra mirada hacia Europa. Tenemos, presidente Rajoy, usted está en el centro, en el ojo del huracán, más o menos. Le mencioné anteriormente que debemos tener una admiración muy grande. Yo personalmente la tengo por lo que usted ha emprendido con gran valentía. También ha demostrado un compromiso muy grande con Europa. Ahora, la pregunta que todos tenemos en nuestra mente es la siguiente: ¿es esto suficiente? ¿Nos puede asegurar, señor presidente, si esto es suficiente? ¿Quiere hablar desde aquí o quiere ir al podio? Señoras y señores, nuevamente muy buenas tardes y quisiera, como ya hice al principio de mi primera intervención en este plenario, reiterar el agradecimiento al presidente Calderón por su invitación y por su amable acogida. Y quiero también dar las gracias al presidente ejecutivo y fundador del Foro Económico Mundial, profesor Klaus Schwab, que me ha preguntado que si esto que estamos haciendo en España es suficiente. Yo tengo que decir que sí es suficiente y voy a intentar razonarlo. Voy a hablar de Europa, porque es de lo que se me ha pedido que hable,
y por tanto, de Europa hablaré. Pero también voy a hacer algún apunte sobre la situación mundial breve. Voy a hablar de España, entre otras cosas porque es mi país y porque, según acabo de escuchar, está en el ojo del huracán en estos momentos. Y voy a hablar también de Latinoamérica. Pero sobre todo voy a hablar de economía. Y voy a comenzar afirmando algo que creo que es bueno afirmarlo, porque no hay nada como situarse en la realidad para a partir de ahí comenzar a tomar decisiones. La economía mundial no se ha recuperado del estallido y generalización de la crisis financiera del 2008. Porque a pesar de una mejora del crecimiento mundial en el año 2010, el mismo volvió a ralentizarse en el año 2011 y es muy probable que en 2012 se mantengan tasas próximas al 3,5%, muy por debajo de los crecimientos previos a la crisis. Y esta recuperación, además, ha estado asociada más a la puesta en marcha de políticas macroeconómicas de carácter expansivo que a la solución definitiva de los problemas estructurales de la economía mundial. Así, el crecimiento mundial sigue siendo desequilibrado y está sujeto a riesgos significativos, algunos heredados de la propia crisis financiera y otros vinculados a nuevas tensiones geopolíticas que se pueden traducir en un aumento muy perjudicial de los precios de petróleo. Además, los mercados financieros no han recuperado su funcionamiento normal y siguen sin asignar correctamente el ahorro hacia la inversión, en particular en las economías desarrolladas. Pero esto afecta también, esto que estoy diciendo, a los países emergentes. Es en este contexto en el que en el pasado verano asistimos a un nuevo incremento de las tensiones en los mercados de deuda soberana en la eurozona. La respuesta de las autoridades europeas, la intervención del Banco Central Europeo a través de las operaciones de refinanciación a largo plazo, la firma del pacto fiscal y los programas de profundas reformas económicas emprendidos por algunos Estados miembros permitieron en un primer momento suavizar estas tensiones. Sin embargo, la situación en la zona euro es frágil, como demuestra la evolución de los mercados de deuda en los últimos días. No hay que ir mucho más atrás. Esta situación, como ustedes saben, afecta particularmente y sobre todo estos días a España y a Italia, puede afectar a más. Hablo de España e Italia, dos países que, sin embargo, de manera decidida están apostando por llevar a cabo profundas reformas en sus economías. España, en particular, está convencida de que, más allá de las tensiones presentes, su economía necesita llevar a cabo un proceso de ajuste y transformación que le permitirá encarar el futuro de forma más sólida y volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Sin embargo, es evidente que desde el verano la confianza de los agentes económicos en la eurozona en su conjunto es menor y ello se traduce en mayores costes de financiación para el sector bancario, menos crédito y menos crecimiento. Estamos ante un nuevo episodio de credit crunch europeo que ha situado a la economía de la eurozona en recesión, con una caída estimada del PIB para 2012 del 0,5%. que previsiblemente llegará hasta el 0,7 durante la primera mitad del año. Además, los efectos de estas tensiones se trasladan a otras partes del mundo con intensidad diversa a través de dos canales fundamentales, los intercambios comerciales y las relaciones financieras. Por ambas vías, las economías más afectadas por la coyuntura de la eurozona han sido, como parece lógico, el resto de economías europeas no pertenecientes a la zona euro, mucho más vinculadas comercial y financieramente con esa. Asia, Latinoamérica o Estados Unidos, sin embargo, han recibido un impacto claramente menor. Sin embargo, y esto es bueno saberlo, una agudización de las tensiones podría sin duda tener efectos mucho mayores que los vistos hasta ahora. Especialmente el canal financiero es un canal muy potente que podría afectar en particular a las economías emergentes si se produce un aumento brusco de la aversión global al riesgo.
Permítame que me detenga algo más en analizar estos efectos en las economías latinoamericanas. Según las previsiones disponibles, estas economías desacelerarán su crecimiento levemente en el año 2012 respecto al año 2011. Por tanto, el impacto de las tensiones de la eurozona hasta ahora es moderado. Ello se debe a la naturaleza de los vínculos financieros de Latinoamérica con la eurozona y a la composición de las exportaciones latinoamericanas. Desde el punto de vista financiero, los bancos de la eurozona, en particular los bancos españoles, mantienen un elevado volumen de activos en Latinoamérica. Estos bancos se encuentran inmersos en un proceso de desapalancamiento y reestructuración de sus balances. Sin embargo, este proceso no está repercutiendo en Latinoamérica. Los bancos españoles, principal presencia europea en la región, han continuado expandiendo su negocio en la misma, proporcionando créditos a familias y empresas y contribuyendo al dinamismo económico. El pasado año, el Banco Santander, primer banco español, expandió su crédito a la región en un 18%, hasta alcanzar los 140.000 millones de euros. Latinoamérica supone el 51% de beneficio del Banco de Santander, destacando su presencia en Brasil con 25 millones de clientes y en México con 9,3 millones de clientes. El BBVA, segundo banco español, por su parte aumentó en 2011 su presencia en Latinoamérica, excluyendo a México, en un 22,8%, alcanzando un volumen de 63.444 millones de euros en activo y sostiene una posición de liderazgo en México a través de BBVA Bancomer, donde alcanza los 74.283 millones de euros en activo. Con carácter más general, quiero destacar que los bancos españoles operan en la región a través de filiales con personalidad jurídica separada y funcionamiento autónomo, financiándose y prestando localmente con plena sujeción a la legislación local. En este contexto, el refuerzo del sistema financiero español que se está llevando a cabo no dañará a las filiales en la región y, en todo caso, repercutirá positivamente a través de un aumento de confianza y de credibilidad. Desde el punto de vista comercial, Latinoamérica tiene una escasa dependencia de las exportaciones a la eurozona. Su vinculación comercial con el viejo continente está ligada, de nuevo, a España. Mi país es plenamente consciente del papel dinamizador del crecimiento que desempeñan el comercio y la inversión a través de los intercambios en sí mismo, pero también de la transferencia tecnológica que ellos suponen, en particular para Latinoamérica. Es por eso por lo que, como he dicho antes, España defiende firmemente en la Unión Europea los acuerdos de libre comercio con los países de la región. Siempre, pero especialmente en un momento como el que vivimos, es necesario, como señalé antes también, evitar tentaciones proteccionistas. Incidiendo en mi afirmación con motivo de la respuesta a la pregunta que aquí se me hizo, quiero decir que el compromiso de España en este campo se ha visto correspondido por la existencia de un marco legal estable y seguro en la gran mayoría de los países de la zona, entre ellos, y cito ahora estos dos porque me voy mañana a Colombia, México y Colombia, que, insisto, visito estos días. Nuestras empresas, por tanto, han apostado por los países latinoamericanos y lo han hecho, como dije antes, con vocación de permanencia, generando empleo y contribuyendo al desarrollo y al crecimiento, con la única excepción que ustedes conocen. En definitiva, hasta ahora las tensiones de la eurozona se han transmitido al resto del mundo con moderación y el mayor impacto se está sintiendo dentro de la zona. En todo caso, la incertidumbre continúa, lo que lastra las perspectivas de crecimiento de nuestras economías, supone un grave obstáculo para la recuperación económica y pone en riesgo el crecimiento en otras regiones. Pues bien, superar esta situación y restaurar la confianza de los agentes económicos requiere que la Unión Europea en su conjunto, insisto, la Unión Europea en su conjunto y también los Estados miembros individualmente actúen de forma coordinada y firme con el objetivo de restablecer la disciplina de las finanzas públicas y poner en marcha reformas decididas para aumentar la competitividad
y la flexibilidad de nuestras economías. Este es el único camino para volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Y yo les digo que mi Gobierno está convencido de la importancia de acometer las reformas necesarias que permitan disipar los temores sobre su economía y recuperar la senda de crecimiento. Nuestra estrategia económica es muy clara y tiene dos pilares: la disciplina fiscal y la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía. En relación con la disciplina fiscal, somos conscientes, porque lo somos, de la dificultad de consolidar nuestras cuentas en un momento de recesión como el actual. Pero un excesivo uso discrecional de la política fiscal en el pasado, que además ha tenido escasos efectos en términos de crecimiento, no nos dejan otra opción y resultan esenciales para recuperar la credibilidad internacional. España ha aprovechado este proceso para introducir modificaciones en su ordenamiento jurídico. Hemos modificado incluso la Constitución española, constitucionalizando el principio de estabilidad presupuestaria. Y lo hemos hecho para crear el marco que garantice el principio de estabilidad por parte de todas las administraciones, ayuntamientos y regiones incluidos. Hemos aprobado medidas de reducción de gasto e incremento de ingresos y unos nuevos presupuestos que permitirán cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 3% en 2013. El objetivo es reducir la necesidad de financiación de la economía española, liberar recursos para el sector privado y ajustar los gastos a la nueva realidad económica. En relación con la mejora de la flexibilidad y competitividad de la economía, hemos abordado importantes reformas de gran calado, largo tiempo aplazadas, ya me gustaría a mí que se hubieran hecho antes, como la reforma laboral o la reforma financiera, y actualmente trabajamos y tomaremos decisiones en el Consejo de Ministros que tendrá lugar este viernes en Madrid en reformas en materia sanitaria, educativa y servicios públicos. Señoras y señores, sin ánimo de nada, si ustedes conocen algún gobierno en la zona euro o fuera de la zona euro que en 3 meses haya tomado decisiones del calibre como las que se han adoptado en España, yo le agradecería que me lo dijeran, entre otras cosas, para intentar superarme. En cualquier caso, yo espero que todas esas reformas y otras permitan a la economía española recuperar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Pero para ello España ha de contar con la liquidez suficiente que proteja esas reformas en un contexto de creciente desconfianza y dificultades de financiación. La Unión Europea está trabajando intensamente, lo está haciendo, para dotarse de mecanismos de garantía de liquidez suficiente. Y el G20, cuya presidencia ostenta este año el presidente de los Estados Unidos mexicanos, también trabaja para dotarse de instrumentos de liquidez adecuados a nivel global. Yo estoy absolutamente convencido de que todos nuestros esfuerzos, que son colectivos y también individuales, van a permitir a la eurozona recuperar la estabilidad y contribuir a la prosperidad económica global y regional. Se va a necesitar mucha determinación, se va a necesitar mucho coraje, se va a necesitar hacer mucha pedagogía, explicar por qué hay que tomar según qué decisiones, y hay que tomarlas. Y se va a necesitar también, y yo espero que no falte, muchísimo sentido común. Y como todo eso no va a faltar, dentro de poco vendré aquí a decirles, cuando vuelva a ser invitado, que Europa está creciendo como hoy México. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias, primer ministro. Creo que hemos visto una gran demostración de liderazgo, entonces no nos queda más sino sentirnos muy alentados con este liderazgo, saber que los problemas de Europa van a solventarse.
Europa es una región sumamente rica, sigue siendo la unidad económica más importante del mundo y creo que puede seguir contribuyendo mucho en el futuro a la cooperación global y a las causas globales. Tuvimos una sesión de apertura que tocó múltiples temas. Yo creo que discutimos todos los puntos claves en un tiempo relativamente corto. Me siento sumamente impresionado lo que se ha logrado al implantar las políticas adecuadas en México. Tocamos, diría yo, de una manera un tanto emocional la parte del crimen organizado y cómo se está enfrentando en esta región. También hablamos de la regionalización, que es otro tema clave. Quisiera entonces expresar nuestra gratitud a nuestros oradores de la mañana. Muchísimas gracias, señor presidente, por haber aceptado nuestra invitación y quisiera darle las gracias también por la noche maravillosa que nos ofreció ayer. No quiero detenerlos más para su almuerzo. Una vez más, muchísimas gracias, señores presidente.